Este es el quinto video correspondiente al tema flexión pura en hormigón pretensado. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Pasaremos ahora a describir el uso o recinto de pasaje. En la parte superior de la diapositiva pueden verse dos diagramas de Mañel. Uno corresponde a una sección sobrante y otro a una sección faltante. Como puede verse, la excentricidad de las cargas puede variar entre un valor máximo asociado con P mínimo y un valor mínimo asociado con P máximo. Si se eligiera una excentricidad menor a la mínima o mayor a la máxima, no se podrían respetar las cuatro tensiones. Puede hacerse un comentario del mismo tipo cuando la sección es faltante. Entonces, podemos decir que para no violar ninguna de las condiciones tensionales o la condición constructiva, es decir, el recubrimiento mínimo, tendremos un techo para la ubicación del cable medio y un piso para la ubicación de dicho cable que definen lo que se denomina el núcleo de pasaje. Cuando se extiende el núcleo de pasaje a todas las secciones de la pieza, se obtiene el denominado recinto de pasaje. Los recintos de pasaje tienen aspectos bien característicos. El primero de los dibujos de la derecha representa el recinto de pasaje para una sección sobrante subcrítica. Como puede apreciarse, en la sección media el recinto es un punto, indicando que se están verificando las tensiones 1 y 4, y estamos lejos de la condición constructiva. En las secciones críticas se alcanza lo mismo, pero en recubrimiento mínimo, y en el caso de las secciones faltantes, una o ambas de las líneas que definen el recinto terminan siendo exteriores al recubrimiento mínimo e incluso exteriores a la sección. Hemos hablado recientemente del cable medio. ¿Por qué hablamos del cable medio? En definitiva, porque en la mayor parte de las aplicaciones prácticas tendremos o bien un número relativamente grande de cordones, como es el caso del pretensado-pretesado, que permitirán definir un centro de gravedad de las áreas de acero de pretensado, y ese centro de gravedad lo definiremos como la posición del cable medio, o en el caso de postesado ocurrirá algo similar, pero los elementos tensores estarán alojados dentro de vainas. Los recubrimientos reglamentarios se miden a la vaina, en el caso de postesado, o a la armadura más externa, en el caso de pretesado. Veremos ahora un diagrama de flujo posible, es decir, un camino posible para la determinación de P y E0. Comenzamos con la elección de materiales y el predimensionado de la sección de acuerdo a alguna experiencia previa o por tanteos. Asimismo, definida la sección, teniendo la geometría general de la estructura, podremos calcular las solicitaciones en el momento del tesado o bien para cargas permanentes totales o sobrecargas. El paso siguiente consiste en determinar P y E0 suponiendo que la sección es sobrante. Ya conocemos las ecuaciones, nos manejamos con los números para recordar de qué estamos hablando. Las ecuaciones 5 y 6 son las que corresponden a secciones sobrantes que permiten calcular tanto la fuerza de tesado como la excentricidad. Calculada la excentricidad y verificada que es menor que la crítica, pasamos a la verificación de tensiones de compresión. Recordemos que si la sección es sobrante y hemos utilizado adecuadamente las expresiones para el cálculo de P y E0, eso ya garantiza que se verifican
las tensiones 1 y 4, es decir, las tracciones en el momento del tesado y para sobrecarga total. De modo que nos quedarán por chequear las compresiones, que las verificamos empleando las ecuaciones 2 y 3. De modo que, si ya hemos verificado las 4 tensiones, se puede proseguir con el cálculo de la estructura o de la pieza, comenzando por la elección de las armaduras activas. Luego verificaremos a rotura por flexión, si es necesario ya veremos que se puede agregar armadura pasiva o recurrir a algún otro recurso, y habrá que hacer los cálculos de corte, etc. Pero ya la determinación de P y E0 ha quedado concluida. Si alguna de las tensiones no verificara, es decir, si R1 o R2 no se verificaran, lo que procedemos a hacer es modificar un poco la geometría de la sección transversal y repetir los cálculos. Ahora bien, si hemos calculado P y E0 y E0 no es menor que el crítico, calcularemos P con la ecuación 7 adoptando E0 igual a E0 crítico. Ahora lo único que estamos garantizando es que se cumple la ecuación 4 y por lo tanto habrá que verificar tensiones con las ecuaciones 1, 2 y 3. Esta será la verificación de las tracciones y la fibra superior y estas serán las compresiones. Nuevamente, si alguna no verifica, modificaremos la geometría de la sección transversal. Caso contrario, si todo anda bien, seguiremos adopción de armadura y lo que se acaba de comentar hasta terminar con el cálculo de la pieza. El tema es que se presentan en realidad infinitas alternativas porque uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué tensión de tracción admito? O no admito ninguna tensión de tracción, porque el reglamento nos pone un límite a esas tracciones, pero uno podría adoptar eventualmente valores menores. Entonces, como hemos visto, el reglamento establece unos ciertos límites, pero no nos orienta sobre cuál elegir. Simplemente nos da algunas pistas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, nos dice que si estamos en una sección tipo U, las tensiones se calculan para sección no fisurada, es decir, en estado 1, y las flechas también. En otras palabras, está permitiendo sacar enteramente provecho de la rigidez de la sección no fisurada, de las secciones no fisuradas. En cambio, ya cuando vamos a las secciones tipo T, si bien las tensiones pueden calcularse en sección no fisurada, las deformaciones deben calcularse con secciones fisuradas. Y en el caso de las clases C, ambas cuestiones deben tratarse como sección fisurada. También uno podría preguntarse, ¿por qué no usar siempre pretensado total? ¿Por qué no decir, por ejemplo, nunca voy a aceptar tracciones, tensiones de tracción? Bueno, ya se ha comentado que un pretensado muy elevado en algunas situaciones, sobre todo en piezas que tienen poco peso propio, carga permanente, tiende a haber contraflechas importantes y pérdidas importantes por creep también. La otra situación que se da es que al ser tan grande la fuerza de tesado, se requiere mucha armadura activa y cuando se hace la verificación a rotura, en definitiva, se obtiene una seguridad de rotura mucho mayor que la que requiere el reglamento. Obviamente, esto no está mal, tener una seguridad excesiva no está mal, pero se puede llegar a soluciones más económicas bajando un poco el nivel de pretensado. En algunas circunstancias, los reglamentos específicos lo admiten y en otras no. Por ejemplo, en el caso de puentes ferroviarios es muy común que no se admitan tensiones de tracción bajo carga máxima. El paso siguiente consiste en adoptar las armaduras activas. Adoptado o calculado un coeficiente de pérdidas y calculada la fuerza de tesado, puede saberse la fuerza de tesado inicial. La tensión admisible
viene dada por el reglamento, de modo que podemos despejar la cantidad necesaria de armaduras activas. Una vez calculada ese área, vamos al catálogo del proveedor de pretensado que se haya elegido y allí pueden adoptarse distintas configuraciones de cordones agrupados dentro de vainas, de allí saldrá también el diámetro de las vainas y habrá que hacer los ajustes necesarios para asegurarse de que los recubrimientos y las separaciones resultantes son adecuadas. En la práctica es muy común que aparezcan secciones compuestas. ¿Qué significa secciones compuestas? Secciones que tienen un componente importante en el elemento pretensado, pero también el agregado de hormigón in situ, que puede tener un rol más o menos importante de acuerdo a la configuración que se tenga. Aquí estamos viendo una viga I pretensada para puente, típica de los puentes multiviga, con losa in situ. Aquí una situación también bastante empleada en puentes, que son vigas T pretensadas, que incluyen parte del tablero y parte del tablero se hace in situ, vigas pi con capa de compresión, losetas aligeradas con capa de compresión in situ también. Pasemos ahora al análisis de secciones en estado límite último. Veamos primero algunas diferencias respecto al hormigón no pretensado. El aspecto que presentan las secciones pretensadas en rotura no es en principio demasiado diferente del que se aprecia en vigas no pretensadas. Estamos viendo aquí el aspecto que presentan las roturas de vigas de igual geometría, pero con cuantías crecientes. Es decir, tenemos una cuantía baja en el primer caso y una cuantía relativamente alta en el último caso. Aquí puede verse la desorganización que se produce en la zona comprimida y la falla de adherencia ya cuando la armadura está muy estirada en rotura en la zona traccional. Las vigas pretensadas, o en general los elementos pretensados adecuadamente dimensionados, dan lugar a piezas con alta ductilidad y pueden presentar importantes deformaciones antes de la rotura. Ahora, marquemos diferencias respecto al hormigón armado convencional. La primera es que en pretensado el acero tiene un estiramiento previo muy importante. Eso no puede desconocerse y que el proceso de descompresión del hormigón y posterior tracción hasta llegar a la rotura generan en el acero un sobreestiramiento respecto al estiramiento inicial que había tenido en el momento del tesado. Por otra parte, los aceros de pretensado no tienen un comportamiento que pueda suponerse bilineal o elastoplástico perfecto. Es decir, que hay que hacer algún tipo de consideración adicional o especial para saber cuál es la tensión del acero en el momento de la rotura. Y, como ya se ha visto, existen algunas situaciones para las cuales el acero activo no tiene adherencia con el hormigón circundante y por lo tanto no pueden suponerse estrictamente válidas las hipótesis hechas cuando se analizó hormigón no pretensado con adherencia. Si se observa el aspecto de una viga con adherencia, se verá que en el momento de la rotura es bastante similar al que experimentaría una viga no pretensada, es decir, una zona en la cual se aplasta el hormigón, pero previamente se han producido fisuras, muchas fisuras, y el acero toma tensiones relativamente altas con facilidad debido a que hay adherencia a los costados de la fisura y cuando una fisura se abre rápidamente pone en tensión al acero. Si hacemos la observación de una viga
gemela pero sin adherencia, observaremos que en realidad aparece una sola fisura que se abre y termina produciendo la rotura en una sección. ¿Por qué pasa esto? Básicamente porque el cable está anclado en los extremos y en el resto de su longitud está libre. Es decir, que una pequeña apertura en la fisura genera una muy baja sobretensión en el cable debido a que la longitud a estirar es muy grande, a diferencia de lo que pasa en una fisura en un elemento con adherencia. Si eso lo trasladamos al aspecto que podría presentar un diagrama cargas-deformaciones de estas dos vigas gemelas llevadas a rotura, observaremos que primero hay una pequeña diferencia en la carga de fisuración entre las dos vigas, debido a que en una de ellas el acero es adherente y por lo tanto la sección homogeneizada es más grande, y después que la viga sin adherencia llega a rotura con una deformación más grande, es menos rígida como sistema, y con una carga algo menor. Algo menor, por lo que se ha comentado, es difícil producir aumentos importantes en la tensión del acero y por lo tanto la carga de rotura del sistema es menor en los sistemas sin adherencia que en los sistemas con adherencia para igualdad del resto de las condiciones. Las hipótesis que hace el reglamento para el caso de pretensado son las mismas que las que se vieron en elementos no pretensados. Deformación de rotura por compresión del hormigón 3 por 1000, mantenimiento de secciones planas, resistencia nula del hormigón traccionado, el bloque de tensiones equivalentes, la relación entre ejes neutros de deformaciones y de tensiones a partir de beta. Las ecuaciones para beta son las mismas, pero aparece una deformación previa de las armaduras de pretensado. No ocurre lo mismo con las armaduras no pretensadas que puedan estar presentes en una sección, que se las considera siempre influencia, es decir, no hay que hacer consideraciones especiales respecto a las armaduras pasivas que aparecen en secciones pretensadas. Aquí estamos viendo el diagrama tensiones-deformaciones de un acero de pretensado. Tendremos entonces un preestiramiento al que supondremos, sin cometer grandes errores, como igual a la carga de pretensado inicial dividido la sección de armaduras de pretensado dividido el módulo de elasticidad del acero de pretensado. Y el resto del diagrama suele venir representado por ecuaciones que pueden encontrarse tanto en los textos como dadas por alguno de los proveedores. La solución general a aplicar debería ser una solución, entre comillas, exacta, que contemplara compatibilidad de deformaciones y equilibrio. En secciones no pretensadas, al poder suponer que el acero se encuentra en fluencia, resulta posible plantear una ecuación cuadrática obtenida a partir del equilibrio de momentos, con la cual sacamos la profundidad del eje neutro, y una ecuación de equilibrio de fuerzas, de la cual podemos despejar las armaduras, y así queda resuelto el problema. En secciones pretensadas suele ser conocida la armadura de pretensado, si hemos seguido el camino que se ha planteado anteriormente, que es de los más frecuentes. También es conocido el diagrama tensiones-deformaciones del acero de pretensado. Vemos primero un camino, entre comillas, riguroso para cables adherentes. Se trata de un cálculo iterativo, muy fácil de programar en una planilla de cálculo, que consiste en lo siguiente. Aumentar gradualmente la sobretensión en la armadura de modo de ir calculando la resultante de compresiones. Como nosotros conocemos la deformación superior y conocemos la deformación inferior, conocemos la profundidad C, C está vinculado con A partir de beta 1 y por lo tanto se puede
calcular la fuerza de compresión. También se tendrá la deformación total de la armadura de pretensado, que es igual a la deformación inicial más la sobretensión. Se puede entrar entonces al diagrama del acero, calcular la fuerza de tracción. La fuerza de tracción tiene que contemplar también si hay armaduras pasivas y ver si está en equilibrio. Si no está en equilibrio, se modificará el valor de epsilon t para más o para menos, de modo de llegar al equilibrio de fuerzas. Una vez que se llega al equilibrio de fuerzas, se puede calcular el momento Mn, que es el momento resistente. Luego se verifica si phi Mn es mayor o menor que mu, y allí se verá. Puede ocurrir que la armadura activa sea suficiente e incluso excesiva para satisfacer la condición resistente, o puede ser necesario agregar armaduras pasivas o agregar armaduras activas. En el caso de agregar armaduras activas hay que tener la precaución de no tesarlas a su máxima tensión admisible, porque en ese caso tendríamos una fuerza de pretensado mayor que la que hemos calculado y podría ser que no se verifique alguna de las condiciones tensionales que se han planteado. Un recurso muy frecuente es agregar armaduras pasivas. Este procedimiento de cálculo no es excesivamente laborioso, salvo por tener que buscar en el diagrama de tensiones del acero cuál es la tensión correspondiente a la deformación dada, y es bastante riguroso. Realmente, si uno va a hacer varios cálculos, conviene tener implementada una planilla de este tipo. En los cables no adherentes, hacer los cálculos de compatibilidad de deformaciones son muy complejos, porque el cable, al no ser adherente y estar fijado en la estructura solamente en los extremos, requiere cálculos bastante complejos para poder determinar cuál es la tensión de trabajo del mismo. Por lo tanto, en general, se recurre a soluciones aproximadas como las que veremos enseguida. La solución aproximada para cables adherentes que da el reglamento es básicamente esta expresión que estamos viendo aquí, en la cual no hay incógnitas, es decir, si uno mira el listado el significado de cada uno de los términos que aparecen, se da cuenta que no hay incógnitas. Es un poco laboriosa de implementar, pero muy sencilla. En el caso de cables no adherentes, obviamente hay que usar otras expresiones. Ya sabemos que la sobretensión, o mejor dicho, la tensión, va a ser menor que en el caso de los cables adherentes, y además ocurre algo bastante interesante, y es que esa tensión no se obtiene a partir de una única expresión. Hay dos expresiones que dependen de la esbeltez de la pieza que estamos analizando, es decir, de la relación luz sobre altura de la pieza. El reglamento nos da entonces dos expresiones. Este es el camino más empleado en la práctica para elementos sin adherencia.